Y bueno, quería agradecer a Jesús Cabañate, director general de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano. Jesús, buenos días, muchas gracias, porque cuando te propusimos realizar esta jornada, pues se pusiste a disposición de la Federación. Yo creo que es una jornada muy interesante. Es más, viene pues reclamada por los propios empresarios, incluso los ciudadanos, al haber un poco de desconocimiento de los nuevos protocolos, que lógicamente, como esto es cambiante, han ido cambiándose de una semana para otra. Y sin ir más lejos, Jesús es llamativa hoy, llamada, dice, parece ser que han visto que vamos a hacer una jornada. La viñeta de Puebla, hoy de la verdad, pues hay un matrimonio donde se está un poco desconcertado de no saber cuál es el protocolo, ¿no? Yo creo que es interesantísima esta jornada. De hecho, vamos casi por las 120 empresas y muchas de nuestras empresas del metal, incluso que fuera de ellas, como se está grabando, van a tener la oportunidad de metiéndose en la página de FREN.es, de poderla revisar y volverla a ver, ¿no? La jornada va a ser impartida por Mercedes Rodríguez Morlesín, que es subdirectora general de Atención de Ciudadanos, Ordenación e Inspección Sanitaria, y María Bernal Gilar, que es jefa de Servicio de Incapacidad Temporal y Salud Laboral. Gracias a ellos, el procedimiento será como el de siempre. Ellos harán su exposición en el tiempo que hemos marcado, aproximadamente 20-25 minutos, y posteriormente, al finalizar, podrán realizar sus preguntas en el chat y le daremos lectura para que le dé debida respuesta. Director, lo primero de todo, antes de entrar en el procedimiento, agradecerte, como he dicho anteriormente, pero bueno, como ciudadano, ya no como secretario general, estamos terminando la meseta, Jesús, de la meseta y el pico está cayendo. Sí. Buenos días, Andrés, buenos días a todos los que están conectados. Efectivamente, vamos a ver, en primer lugar, confirmarte, y ahora te contesto, confirmarte que efectivamente esto es un galimatías, porque se va haciendo todo muy rápido. Es decir, los cambios, lo que se están incorporando, lo que motiva que ande todo el mundo un poco despistado, ¿no? Afortunadamente, dado que este virus es muy transmisible, estamos en esa meseta, pues porque tarde o temprano los contagios se van normalizando, las vacunas se siguen ampliando y bueno, y todo tiene que ver también de alguna manera porque cada vez, si os fijáis y si os acordáis, desde el inicio de la pandemia en 2020, ahora hay una capacidad para diagnosticar por cientos de pruebas, de antígenos, PCR, los puntos que se abren, que no la había en un principio. Esto también permite, como todo, permite que los diagnósticos sean más amplios, que se obtengan más positivos, que la gente esté más pendiente y, bueno, esto causa a nivel nacional, sobre todo, que se produzcan más diagnosticados de positivos. Efectivamente, dado esta gran transmisibilidad pero de una forma tremenda, ya sabéis que se te habla que puede llegar este virus a ser hasta 7 y 8 veces más transmisible que la variante Delta, ¿no? Pero estamos en las gráficas que tenemos desde el último mes, los últimos 2 meses, se ve cómo realmente ha llegado arriba a la meseta y ya no sigue creciendo. Es decir, ya las comparaciones son que se ha estabilizado y se supone que comienza a bajar. Y otro de los factores que siempre nos preocupa, cuando nos reunimos con salud pública y en sanidad a todos los niveles, es que la capacidad asistencial, se puede decir lo que es la asistencia en centros hospitalaria y en la UCI, que no esté desbordada. En el momento en que mantengamos una cifra que pueda mantenerse para que se puedan atender pacientes de todo tipo, se puede decir que nos da cierta tranquilidad. Por eso no se han llegado a aumentar las medidas de restricción, más allá de las que hay, porque esa capacidad asistencial se mantiene. Eso es lo importante. Nada, dicho esto, si esto contesta a tu pregunta, lo importante ahora, que yo me imagino que estoy viendo que hay como 122 conexiones ahora mismo, con lo cual se cumple vuestra expectativa de esas 120 empresas.
tienen preparadas Mercedes y María, su directora y jefe de servicio, tienen preparadas, van a seguir un orden en función de las preguntas que nos habéis hecho llegar, ¿verdad? Ellos van a ir contestando en función a esas preguntas en su exposición, de forma que al final las dudas que aún sigan teniendo, nosotros les sugerimos a todos los oyentes en este caso que vayan anotando aquellas dudas que tengan y con esas dudas que se las pregunten. No se oye nada. ¿No se oye? Sí, Jesús, a lo mejor subiendo el volumen, acercándote más, sí. Se te ve un poquito a lo lejos. Sí, vale. Bueno, pues tengo aquí el micro, a ver si hay algún aparato que... Mejor, ¿verdad? Y se te oye, a lo que pasa que a lo mejor un poquito más flojo. Bien. Bueno, que ellos, ya digo, van a seguir, Mercedes y María, un orden en función de las preguntas, por el mismo orden que nos habíais propuesto en las preguntas, ¿no? Y cuando ellas terminan la exposición, pues automáticamente ya las preguntas se pueden hacer sin ningún tipo de problema, porque han tratado de cubrir absolutamente pues todos esos interrogantes que han surgido, ¿verdad? Deciros que desde que comentamos esta jornada hasta ahora, pues se han ido produciendo cambios, con lo cual hemos podido incorporar todas aquellas actualizaciones desde hace una semana hasta hoy para que podáis por lo menos tenerlas en cuenta. Y, por supuesto, el documento que van a exponer ellas aquí hoy también, os lo podemos enviar por correo para que vosotros podáis darle esa difusión también a las diferentes empresas que os lo pidan. Así que, sin más, nada, desearos que podamos aclararnos algunos conceptos y yo, por mi parte, Andrés, si te parece, le podemos dar paso a las dos ponentes. Perfecto, muchas gracias, Jesús. Sí quería agradecer también a Jaime Pérez, que a Jaime Pérez, su director de lo que es conocido como Salud Pública, pues también intermedió pues, para poder realizar esta jornada y nos mantuvo en contacto para tener actualizado el protocolo y ver el momento oportuno de realizar esta jornada. Efectivamente, Jesús, pues muchísimas gracias porque esta labor que vais a hacer, estáis haciendo los tres, que habéis intervenido, es importantísima para las empresas, para saber por dónde, cómo poder trabajar ante las situaciones continuas de altas y bajas que se están dando en las empresas, situaciones muy complicadas. Pues efectivamente, sin más, lo importante no es que yo hable, sino que Mercedes Rodríguez y María Bernal, muchas gracias a ambas y somos todos oídos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, nos vais a dejar de ver porque vamos a colgar las preguntas, ¿vale? Entonces nos vamos aquí a la ventanita, aquí, compartir. Vale. Bueno, nosotras hemos ido, aquí está, aquí. Hemos ido preparando una serie de preguntas que nos habéis hecho. La primera pregunta es si la baja laboral se puede dar con un test de antígeno hecho en casa. Entonces, os contesta María. Hola a todos, buenos días. Muchas gracias por vuestra atención y gracias a la FE por darnos esta oportunidad. Y vamos a empezar. Con un test de antígeno hecho en casa, en la comunidad... ¿Se oye bien? Sí, sí, sí. En nuestra comunidad no se da directamente la baja. Hay que confirmar ese test de antígeno. Lo que sí se ha habilitado por la Consejería de Salud es un espacio web que la tramita con bastante rapidez. Nos tenemos que meter en cita previa en la página de Murcia Salud o si tenemos volcado el portal del paciente y solicitar cita médica. Una vez que se abre la opción de COVID. Entonces, pinchamos en COVID y se abren otras dos opciones. Baja laboral, asistencia con un sanitario, podemos pinchar una o las dos. Si le damos a baja laboral, inmediatamente se nos va a meter en un listado que nos va a devolver una cita en un punto COVID, ya sea en nuestro centro de salud o en otro habilitado por la consejería, para que confirme ese test de antígeno que nos hemos hecho en casa. Y una vez que se haya confirmado, ya se le vuelca al médico de atención primaria, que nos llamará para entonces emitir el parte de baja
y valorar el seguimiento de esa baja. Si además necesitamos asistencia sanitaria o solamente asistencia sanitaria, directamente nos darán cita con el médico de atención primaria que nos llamará para seguir ese caso. Así que eso se está haciendo desde el lunes pasado y se sigue así la directriz que emitió el Ministerio el 22 de diciembre, diciendo que el test de autodiagnóstico no era suficiente para la confirmación y emitir una baja. Bien. ¿Desde qué momento empieza a contar la misma? Desde el momento que el test de autodiagnóstico se ha confirmado y el médico se pone en contacto con nosotros, se valorará el momento en que empieza la baja, teniendo en cuenta lo que le cuente el paciente, de si hay afectivos, cuándo ha trabajado, si no ha trabajado, y entonces se valora. ¿Puede incorporar a un trabajador sin tener el parte físico de alta y en tesorería aparece aún de baja si han pasado 7 días? La empresa siempre puede consultar en la página, mediante el fichero FIS Empresa o a través del aplicativo FIER, el estado en el que están los trabajadores, si se les ha emitido un alta, un parte de confirmación o una baja. En teoría, deberían volcarse al día siguiente de que el médico haya mecanizado el alta. Es verdad que parece que están haciendo algunos problemas y no se están volcando al día siguiente. Pues se trata de que esto se solucione y que se vuelque. Porque lo que vale es cuando se ha volcado en el fichero. Eso es lo que vale el día de baja, de alta y el parte de confirmación que conste en el fichero. Una aclaración. Quería decir que, por favor, en el momento actual, por parte de las empresas no se pida el parte físico, porque debido a lo contagiosa que es el Omicron, estamos intentando que los pacientes, por supuesto, igual que en la anterior ola, acudan lo menos posible a los centros de salud. En los centros de salud se tienen que seguir viendo otras patologías y tienen que ir al parte de baja, al parte de confirmación y al parte de alta. Entonces, estamos hablando para los enfermos de COVID solamente. Son los que el resto tendrán que seguir las bajas tal y como dice el 635. ¿Cómo se controla el estado de salud del trabajador para la baja así como para la alta? Cuando el médico llama al paciente para empezar con la baja, en ese momento valora el seguimiento, le pondrá el día de la fecha del parte de confirmación y le dirá, si no tiene síntomas, que puede ser un alta a los 7 días. Pero incluso en estos casos, ahora mismo, en el momento actual, el paciente recibe en su móvil un mensaje donde se le dice, va a ser alta dentro de 48 horas, si tiene algún síntoma, póngase en contacto lo antes posible con su médico de atención primaria. Y entonces no se le dará el alta a los 7 días. Bien, en caso de reinfección, ¿se tramita un nuevo parte de baja? Cuando un paciente se le ha dado ya el alta, si se incorpora a su trabajo y ha trabajado, sea un día, sea 2, hay que dar otra nueva baja. Desde la inspección o el médico de primaria dará como recaída, o sea que continuará, se computa, será continuación del proceso anterior. Si no ha habido incorporación laboral, se anula el alta y se continúa con los partes de confirmación. ¿Cuáles son las medidas de prevención que debo aplicar en la empresa en la situación actual? Aquí hablamos de los procedimientos de los servicios de prevención de riesgos laborales, que el último es del 18 de noviembre del 2021. Medidas de prevención. Actualmente todas las conocemos porque están demasiado implantadas. Las medidas de prevención pueden ser de carácter organizativo, que lo que tiene que hacer la empresa es adoptar medidas para evitar que coincidan muchas personas en un sitio, ordenación de puestos de trabajo para intentar que se cumplan las distancias, potenciar el teletrabajo
cuando hay trabajadores que tienen que desplazarse en un mismo vehículo, tener en cuenta que tienen que llevar mascarillas, que garantizar entradas de aire exterior, y siempre para llevar aquí, para minimizar el riesgo de exposición. Las medidas que se toman como protección colectiva, pues es la ventilación, el proporcionar a los pacientes, a los trabajadores, geles, mascarillas, las barreras físicas cuando se atiende a un público, pues las pantallas para interponer barreras. Y luego, las de protección personal, pues son todas juntas. Es la forma óptima de prevenir la transmisión. Bien, las medidas de protección personal, esto es ya responsabilidad, por supuesto, de cada uno. Entonces, ahora decimos que cuál es el papel del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Precisamente es establecer que se cumpla en cada empresa estas medidas y de asesoramiento específico, estudio de contactos estrechos y comunicación a salud pública. Sobre todo, estudio y valoración de las personas que pueden ser sensibles. ¿Qué tengo que hacer en el caso de positivo contacto estrecho en una empresa? Ahí tenemos cuando es un caso, hemos tenido un contacto estrecho, es decir, hemos estado más de 15 minutos con una persona a menos de 2 metros y contando desde 1 o 2 días antes, desde que haya tenido síntomas o que tenga diagnóstico positivo, aunque no tenga síntomas, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, guardar la distancia social, usar mascarilla y evitar el contacto con personas, sobre todo las vulnerables. Lo siguiente, ¿quién tiene que guardar cuarentena? Si estamos vacunados y no tenemos síntomas, no tenemos que guardar cuarentena. Los que sí tienen que guardar cuarentena son los que no están vacunados, y ya, por supuesto, los que tengan, lo que sean positivos, lo que se confirme el positivo. ¿Quién tiene que hacerse una prueba? Solamente se harán pruebas los vulnerables. Es decir, las embarazadas, los que estén trasplantados, los inmunodeprimidos. Y, por supuesto, si se tiene síntomas, que entonces empezamos, como hemos dicho al principio, pedir cita previa o en contar del paciente, siempre empezando con el aislamiento y guardando todas las medidas. Bien. ¿Tengo que hacer test de antígeno PCR a los contactos estrechos de mi empresa? Si les hicieran, no tiene por qué hacérselo, pero si los hicieran es únicamente a los que no están vacunados y a los vulnerables. A efecto de manejo de casos en las empresas, ¿cuál es la diferencia entre estar vacunado o no estarlo? Los no vacunados tienen que aislarse, aunque no sean positivos ni siquiera sin tener síntomas. Y las bajas de los no vacunados se prevén que son de mayor duración. Y de mayor gravedad. Claro. En el supuesto que un trabajador notifique un aislamiento preventivo por la COVID-19 y no acuda a su puesto de trabajo sin haber aportado a la empresa el parte de baja, ¿cómo procederá dicha empresa? Si no ha aportado el parte de baja y no hay ninguna forma de confirmarlo, como hemos visto, nosotros mandamos un mensaje al móvil para decir, me han dado el alta y ahí está. Lo que vale es lo que se comunica en el fichero IN de las empresas o en el aplicativo FIE. Entonces, si no tienen la seguridad de que ha trabajado, pues generalmente la confianza del trabajador y tal, a lo mejor que a mí me han dado el alta y se ha puesto, pongamos el caso que se ha puesto a trabajar y que al día siguiente cuando se consulta en el fichero, pues ayer estaba todavía de baja. Pues en ese caso, desde la inspección podemos cambiar ese día trabajado, pues se cambia la fecha, se modifica la fecha de alta. Claro, se modifica para que no haya problemas. El problema es cuando los ficheros se cargan posterior, Claro. Porque de que es problema informático, porque como sabéis, cuando el parte de baja es emitido por el médico de familia, después va por el IFI hacia el IF y del IF ya se pasa al fichero de la tesorería para que vaya a la empresa. ¿La empresa tiene que comunicar por el sistema Delta los procesos de baja médica en los casos de COVID-19? Pues no.
puesto que aunque el médico lo ponga como contingencia común, sabéis que a todos los efectos económicos es considerado como un accidente de trabajo. Entonces, no hay que comunicarlo. No obstante, excepcionalmente, en los casos en los que la enfermedad ha sido contraída por el personal que presta servicios en los centros sanitarios o sociosanitarios, pues se considera como accidente de trabajo a todos los efectos. De todas formas, ahora ya hay una transmisión muy comunitaria y es difícil cuál puede ser el COVID considerado como enfermedad profesional y cuál como accidente de trabajo para todos. Ahora mismo todas las bajas que se están dando solo es con efectos económicos. ¿Cómo procederá la empresa para gestionar los partes de incapacidad temporal por COVID-19? Bueno, pues dispone de información detallada para orientar la actuación en los boletines de Noticias Red 6, 7 y 8 del 2020. Es fácil, metéis en Google y a través del sistema Red os llegan las noticias y podéis consultarlas. ¿A qué entidad corresponde el pago de la incapacidad temporal en estos supuestos? Sabéis que el salario íntegro del día de la baja está a cargo del empresario. Y a partir del día siguiente, pues ya estará a cargo de la entidad que proteja la contingencia profesional de los trabajadores de esa empresa. Por eso es importante que computemos cuando hay una recaída, porque así el primer día no se vuelve a producir. Ya no tenga que volver a pagar el empresario el primer día de baja. Exacto. ¿Cómo procederá la empresa si un trabajador le informa de la existencia de un proceso de incapacidad temporal por COVID-19 sin aportarle el parte de baja? Lo que decíamos antes, la existencia del proceso de incapacidad temporal solo existirá cuando el parte de baja haya sido expedido por el servicio público y cuando la empresa lo haya podido confirmar en el fichero INS de INEmpresas. ¿A partir de qué momento la empresa deberá abonar la prestación en el caso de los procesos de incapacidad temporal por COVID-19? En tanto no se emita el parte médico de baja, no se iniciarán las actuaciones de la empresa tendentes a la suspensión de la relación laboral y al reconocimiento del derecho de la prestación económica por incapacidad temporal. Si la empresa recibe un parte de baja aportado por el trabajador, debe actuar atendiendo a la fecha de la baja, indicador de recaída y contingencia que figure en el mismo. De todas formas, como hemos repetido muchas veces, la empresa, respecto a los procesos de sus trabajadores, siempre deben de verificar la periodicidad diaria de la existencia de los partes de baja, de confirmación o de alta expedidos por el Servicio Público de Salud en el fichero INEmpresa o a través del aplicativo FIER, sin necesidad de esperar a que el trabajador aporte la copia, sobre todo en estos momentos, la información que los partes de baja, la información que figura en el fichero INEmpresa va a prevalecer sobre cualquier otra recibida hasta el momento. Es decir, el paciente puede decir me dio el alta, no me dio el alta, lo que está en el fichero es lo que vale. Y la siguiente pregunta sería, ¿cómo procederá el INS cuando reciba del Servicio Público de Salud un parte de baja en un proceso COVID? Ya lo hemos visto, en el momento en el que el INS reciba la copia del parte de baja emitido por el Servicio Público por contingencia común y su diagnóstico COVID-19, automáticamente transformará en sus aplicaciones informáticas y bases de datos la contingencia del proceso a accidente del trabajo. La información indispensable para la transmisión de estos procesos será comunicado a todos los interlocutores que tienen competencias en ello, a las empresas, al Instituto Nacional Social de la Marina, a las mutuas y a la Tesorería de la Seguridad Social. Esta transformación automática se informa a las empresas a través del FIE, INEmpresa, y prevalece, como hemos dicho, sobre cualquier otra información. ¿Cómo se aplica la normativa de protección de datos sanitarios en las comunicaciones a las empresas? De acuerdo con la normativa de protección de datos, en ningún caso se facilita a la empresa o a su representante información sobre la naturaleza patológica o el diagnóstico de un proceso de incapacidad temporal que afecte a una persona trabajadora. Por lo que el diagnóstico nunca va a ir puesto.
Si el trabajador Por último. si el trabajador está incluido en un ERTE a jornada parcial y en una situación se produce una baja, ¿quién pagará la prestación? La empresa abonará el pago delegado, la prestación por incapacidad temporal de la correspondiente a la jornada de trabajo a tiempo parcial. Y el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, es el que va a abonar la parte correspondiente al desempleo, de forma análoga a lo que ocurre en los supuestos de pluriempleo. La cuantía que abonará el SEPE será igual a la de la prestación por desempleo con el consumo de días de prestación que le corresponda. Y bueno, nosotros les voy a dejar de compartir y a ver si se nos ve ahora. ¿Dónde estamos? Nos hemos perdido. Del chat. Espera, que no, hemos dado a dejar de compartir, pero no. Vale, perdón. No pasa nada. Aquí. Ay, qué susto. Vale. Bien. ¿Se ha oído bien? Sí, Perfectamente. Se ha oído muy bien. Bueno, hemos ido un poquito de prisa porque teníamos media hora, pero bueno, si tenéis alguna pregunta o queréis preguntarnos algo ¿O reincidir en algo? Mira, hay eso lo llevará igual Rosana, o ¿verdad? Sí, Andrés o alguien de FREN, la persona que ha levantado la mano, ¿no? Sí, bueno, normalmente lo que hacemos es dar lectura mediante chat a las preguntas, y ya hay varias. Exacto, mira, en el chat, si os fijáis, Mercedes y María, abajo a la derecha, al lado de los muñequitos. Sí, Jesús, si te parece, las voy leyendo yo, ¿vale? Sí, mejor, pues venga. ¿Vale? Y así ellas se centran en la respuesta. Y así el resto también los oye. Preguntan, si tengo un trabajador que lo veo resfriado, ¿qué puedo exigirle? Si hay un trabajador que está resfriado, pues en el momento actual es que parece que todo el que está resfriado tiene COVID. Pues en primer lugar, el paciente puede valorar que vaya. La gente suele ir a comprarse un test de antígeno a la farmacia y comprobar que ese resfriado vale 2,90, ¿no? 2,94, y ver si es o no es un personal que pueda tener COVID. De todas formas, puede también en algunas empresas hacer teletrabajo, es decir, que no siempre va a necesitar la baja laboral. A veces los test de antígenos son negativos hasta que tienen una sintomatología muy florida. Entonces, la recomendación sería aislamiento, que esté pegado al compañero, con mascarilla, con la limpieza que es necesaria. Y bueno, pues si siguen avanzando los síntomas, pues recomendarle que se haga un test de antígeno. Una respuesta, perdona, que voy a dar que va a servir para varias de las preguntas. Estos vamos a enviar 2 folletos que ha elaborado Salud Pública y que van dirigidos, no sean públicas, se están editando, pero los vamos a mandar en copia al borrador porque van dirigidos a todos los ciudadanos. Me explico. Ahí van las preguntas estas de si soy positivo, si soy contacto estrecho, si tengo un resfriado, si tengo síntomas, pero lo que acaban de contestar es muy común. Tiene que distinguir un señor que está resfriado si es COVID o no es COVID, porque llevan caminos distintos, ¿no? Entonces, lo mejor es hacerse un test de antígeno. Tienen la vía pública de llamar a su centro de salud, le pueden derivar a un centro COVID, a un grupo COVID que tienen de apoyo, o lo puede hacer en una oficina de farmacia. En cualquiera de ambos sitios, ahí sale de duda. Si sale negativo, pues bueno, tiene un resfriado, pero si sale positivo, ya se pone en marcha todo lo que se está explicando y que dice el folleto. Efectivamente, yo creo que teniendo síntomas, en el momento actual, pida cita con su médico y que valore lo siguiente que tiene que hacer. Eso. Sí, bueno, decía porque no era atendido por los centros de salud, de ahí venía la pregunta, aunque no estaba... Pero con esta aplicación nueva, sí, yo creo que va a ser mucho más fácil. Sí. Claro. Os vamos a enviar una copia. Os vamos a enviar una copia de esta sucesión, para que algunos también lo entiendan en la empresa, lo pueden explicar a algunos trabajadores. Hay una sucesión de actuaciones
para entrar en la página web, cómo se cita, si elijo baja, si no elijo baja, si tengo hecho en farmacia, si lo voy a hacer tal, cómo me cito con el médico. Todo eso viene muy bien estructurado en otra página que os vamos a mandar, Andrés, para que vosotros podáis distribuir también. Sí. Perfecto. Perdona, estoy viendo algunas preguntas en las que hay alguien que está diciendo yo me he hecho 2 test de antígeno y los 2 han sido negativos y el tercero ha sido positivo. Efectivamente, Claro. es que normalmente hasta que no tienes unos síntomas muy floridos y es a partir del segundo día del contagio no empiezan a aparecer esos antígenos. Entonces, a partir del segundo día es más fácil que sea positivo. Si te lo haces muy pronto... Si te lo haces muy pronto porque estornuda y te vas a hacer un test de antígenos, seguro que sale negativo. Claro, exacto. Hay que esperar un poco. Sí, que florezcan la antigenicidad del virus. Tiene que producir los antígenos. Entonces, tú tienes sospecha de que pueda ser algo más que un constipado. Pues desde luego extremar las medidas de distanciamiento, de mascarillas, de asepsia de manos e intentar no interaccionar con gente, extremarlas. A partir del segundo día ya está recomendado, si tienes síntomas, quizás den más positivo, pero si no tienes síntomas, a lo mejor al tercer día, como estaban diciendo algunos. Muchas gracias. ¿Esa baja la envían electrónicamente para poderla descargar el paciente y poder tramitarla a la empresa? Vamos a ver, la baja la pide el Servicio Público de Salud. Cuando la mecaniza en OMI, la baja automáticamente se carga a través de la vía IFI, va al INS y del INS va a las empresas. Entonces, el que vayan con el papel es porque es que se aseguran el día que le ha dado la baja. El problema que tenemos, como hemos comentado antes, es el informático. Es decir, que yo le digo al paciente, le voy a dar el alta mañana y el señor se va a trabajar, pero no puede llevar el papel. No, en una palabra, no puede descargar el paciente electrónicamente. No lo puede descargar. Entonces, hay que... Va a recibir un mensaje. De todas formas, creo y tengo la esperanza de que el Omicron va a ir pasando pronto y las bajas ahora casi todas son de 7 días, lo cual incluso muchas se están dando algunos médicos como un proceso muy corto, entre 1 y 5 días, con lo cual tampoco va a haber tanto problema. Una observación a todos los empresarios y empresas que están conectados, Andrés, es que le digan a sus trabajadores que cuando contacten, cuando entren en la página web, que vais a ver que ahí tiene un icono, una pestañita para entrar donde dice necesito baja laboral por COVID, insistirle en que si al médico se le olvida preguntarles el teléfono móvil actualizado, que por favor se lo facilite. Que le digan, mi móvil actual es este, porque es ahí donde van a recibir el mensaje de que son bajas y de que luego van a ser altas, los días de fecha. Sí, es súper importante que estén los teléfonos actualizados, porque si no vamos a enviar, está usted de alta, se tiene que incorporar mañana y no lo va a recibir. Y hay médicos que se lo van a recordar y a muchos médicos se les puede olvidar. Entonces es fundamental. Perdona María, había otra pregunta que había leído. Sí, me ha parecido que alguien decía que por qué no se descargan por correo electrónico los partes. Pero hubo problemas con la protección de datos, ¿verdad, Jesús? Sí. Eso se intentó, era hacerlo de forma que a ver si se en un WhatsApp la foto del parte, pero no ha sido posible desarrollar. De hecho, en las demás comunidades autónomas, que también se planteó, se ha descartado. Sabéis que el correo electrónico, salvo algunos muy específicos, están abiertos al mundo virtual, ¿verdad? Y entonces la ley de protección de datos está muy encima precisamente de esa falta de confidencialidad. Otra cosa que quería comentaros, que sabéis que la inspección médica en el servicio de incapacidad temporal y salud laboral, la jefa de servicio está aquí, que es María, las empresas podéis solicitar, no el diagnóstico, pero sí podéis solicitar, tengo tantos pacientes que creo que están de alta o no creo, y nosotros sí que nos ponemos en contacto y os podemos contestar diciendo están de baja, ya han sido de alta, o que hay que anular, es decir, veis que no coincide
el día que el señor ha ido con el día que consta después en el REF, y nosotros podemos hacer todas las anulaciones correspondientes. Es decir, en una misma comunicación, le si ponemos tenéis tres no lo decís. Este cambiar fecha de alta, el otro tal, lo que sea. No se te oye, Andrés. No se te oye. Ah, sí, gracias. Si un trabajador puede realizar teletrabajo y se encuentra bien, ¿cómo se puede informar y no tramitar baja? En la consulta con el propio médico. No necesita, si tiene teletrabajo, con llamar a su empresa y decir, Médico. claro, y tiene COVID, ha sido diagnosticado por su médico de familia, pero no tiene síntomas, está prácticamente asintomático, pues tiene que guardar la cuarentena, por decirlo de alguna forma, en su casa, está en su casa. En la propia hoja que os daremos, lo veréis, si comunica con el médico porque ha visto que sale positivo, en ese momento esta persona, lo primero, una de las cosas que puede preguntar el médico o quien la atiende en el centro es si puede teletrabajar. ¿Usted puede teletrabajar? Mire, sí. ¿No tiene síntomas? No. Pues entonces permite ese periodo de aislamiento, pero teletrabajando. Es decir, no necesita la baja laboral. Aspectos laborales no tiene ningún problema, puede seguir desarrollando ningún problema. Porque el requisito, Andrés, es que esté en casa, que esté aislado, ¿verdad? Que no esté en contacto con otros trabajadores, sea del ramo que sea, y mientras tanto puede trabajar perfectamente si tiene los medios, lógicamente, de teletrabajo. Entonces, por eso hemos insistido en que se le diga no que teletrabaja, sino usted puede teletrabajar, todos no pueden, en ese caso no hay baja. Sí. Otra pregunta es, tengo trabajadores con síntomas, unos antígenos han dado positivo, en el punto COVID han dado negativo. ¿Qué tengo que hacer con ese trabajador? ¿Que se incorpore al trabajo teniendo síntomas y un test de antígeno en casa positivo? Vamos a ver, si tiene síntomas, ese paciente y necesita asistencia médica, es que cumpliría los requisitos de una baja. Tiene síntomas y está incapacitado mientras necesite su asistencia médica. Entonces, no es COVID porque no tenemos la confirmación del antígeno. Pero puede ser gripe, puede ser otra cosa, claro. Puede ser otro problema. Entonces, ese no se tramitaría, ¿sabes, Andrés? No se tramitaría como COVID, pero el médico puede darle una baja pues, por una infección X. Hasta que se confirme. Vale, pero por aclararlo, Jesús, aunque tenga un test de antígenos en casa positivo. Pero es que el antígeno, vamos a ver, el antígeno... No, por aclararlo. Sí, por aclararlo, vamos a ver. Los antígenos de casa, y ya aprovecho para aclararlo porque hoy mismo probablemente se apruebe en el Consejo de Gobierno un nuevo convenio con farmacia. Vamos a ver. Los test que llamados in vitro o autodiagnóstico, que son los que emiten la farmacia, son válidos, pero tienen, por eso se va a repetir la prueba para las bajas en los centros públicos, no tienen la misma sensibilidad que tienen los test, que hay una lista de test homologados por la Unión Europea. De esta forma, si se le sale negativo en un punto de test de antígeno, un punto público, un punto COVID, o en un centro o en un hospital, y le sale positivo en casa, le damos valor al del centro público ahora mismo. ¿De acuerdo? También puede ser cuidado con la diferencia, lo que ha dicho antes María. Es decir, si tú te acabas de tener un contacto, hoy he estado en una fiesta con un positivo, y te lo haces en ese momento puede que te salga negativo, pero te puede salir positivo a los 2 días, a las 48 horas o a los 3 días. Eso, en esa cadencia, hay que tenerla en cuenta y vosotros, las empresas, pues mirad un poquito lo que os cuentan. Oye, pero ¿esto cuándo fue? Lo raro, y si sale un positivo primero y luego un negativo en centro público es porque está terminando el proceso de epidemia. Es decir, es porque está negativizando, ¿verdad? Con lo cual esa persona pues ya queda a criterio del médico si le da la baja o no le da la baja. Perfecto. La pregunta de las 10 y 21 de Carmen Ors ha quedado contestada. No obstante, Carmen, si tienes cualquier duda, la reiteras, ¿vale? Para estas alturas, 10 y 22, no llegan al día siguiente. Dicen que las altas no llegan al día siguiente, tardan más tiempo. Entonces, ¿qué hacemos como empresa? Eso es, venga. Es verdad que no están llegando. Nosotros ya lo hemos comunicado al Servicio Público de Salud. Es un problema de OMI. Y bueno, eso es un problema informático que tiene que solucionar el servicio público.
Cuando dice OMI Mercedes se está refiriendo, para que todo el mundo entienda, al programa de atención primaria. Es un programa que es con el que trabaja el médico de familia, el médico del centro de salud. Ese es el que se comunica con los ficheros. Bueno, actualmente también se les está comunicando las altas que estamos dando de los inspectores médicos y se le está comunicando a través de un SMS de que usted ha sido alta, tiene que incorporarse. Entonces, si ha sido alta el día 26, pues el día 27 tiene que incorporarse. Otra cosa es que después tarde un poco más en cargarse, que se tarde 2 o 3 días, pero la fecha del alta es la que es. Y cuando no se tiene nada, como tú dices, o sea, el paciente, el trabajador te está diciendo, a mí me han dado alta con fecha 26, así que yo me vengo a trabajar el día 27. Y cuando se vuelca, que esto ya lo hemos comentado antes, resulta que el alta ha sido del día 27, pues evidentemente yo creo que eso se nos debe de comunicar a inspección para cambiar, porque habrá alguna vez que haya, al no estar volcándose inmediatamente como debe ser, que puede haber un decalaje, que el paciente entienda una cosa, que luego sea otra, y claro, hay que regularizar. El paciente ha trabajado ese día es de trabajo, y la baja empieza al día siguiente. Se modifica y se hacen las comunicaciones al IN, a vosotros y al mismo paciente. De todas formas, tened en cuenta que se están alrededor, se nos están volcando 1.300 bajas para dar alta. Entonces, aunque estemos todos trabajando, a veces el sistema informático pues tiene algunos... Están también los informáticos para que todo se haga más rápido, para que se vuelque antes en Ágora, y si va a Ágora ya va a través de OMI. Entonces, es que son problemas que nosotros no tienen que solucionar los informáticos. Correcto, muchas gracias. Hay clientes que para entrar en sus instalaciones precisan que presentemos certificado COVID del trabajador de nuestra empresa, pero se presenta el caso que hay trabajadores que no han querido vacunarse. ¿Qué podemos hacer en este caso? Los pacientes que no lo tienen, pues tienen que estar más aislados. El paciente, él es el más perjudicado, para empezar, porque si se contagia, pues luego va a pasar eso. Que aunque no tenga síntomas, si tiene un contacto estrecho simplemente va a tener que estar aislado. Y si coge la enfermedad, pues la previsión es de peor pronóstico y mayor duración de la baja. Pero como empresario, sí, la vacunación en España no es obligatoria. Así es. Vamos a ver, esto es un tema también, pues claro, se está debatiendo, ya lo sabéis. No es obligatoria la vacunación, ya no porque lo diga la OMS, pero si yo soy empresario, le insisto más en las medidas de protección de ese trabajador o trabajadora no vacunado. ¿Qué quiere decir medidas de prevención? Hay algunos que adoptan la medida de un cambio de puesto que tenga menos contacto con los demás, menos interacciones, insistir mucho en el tema de mascarilla, en el tema de lavado, evitar reinfecciones. ¿Por qué? Porque a la postre el más perjudicado es el no vacunado. No es los que están vacunados, ¿verdad? Pero claro, ese no vacunado, pensad en un momento que tanto el vacunado como el no vacunado pueden transmitir el virus y pueden recibirlo. ¿Cuál es la diferencia? Que el vacunado, si es contagiado por otra persona, tiene más defensa, más inmunidad y más posibilidades de tener una sintomatología leve que el no vacunado. Entonces, como no se puede obligar, la única opción que tiene una empresa es eso, es ver la posibilidad de un cambio en un puesto de trabajo para que sea, imagínate que está manipulando productos que van a consumir luego los consumidores, ¿no? Bueno, pues hay que buscar un puesto que pueda hacer una acción que no tenga contacto con ese producto. Yo estoy dando un ejemplo, pero claro, cada empresa tendrá que imaginar alguna fórmula para esto. El caso es que no se les puede obligar a la vacunación. Afortunadamente, en Murcia y en nuestro país, el porcentaje de no vacunados es más bajo, ¿verdad? Mucho más bajo que en el resto de Europa. Bueno, juguemos con eso. Sí, es importante vacunarse por la salud de todos. Exacto. ¿Y por qué? Porque intentamos que la clave es no saturar los servicios de salud, yo creo. Claro. Mi punto de vista. Sí, es una pregunta más laboral, pero bueno, la hago, la transmito. ¿El gasto de mascarillas corre a cargo de la empresa? Sí.
Correcto. Puesto que hay una ley que obliga a que todos usemos mascarilla, tanto en exteriores como en interiores, las mascarillas las tiene que dar la empresa o es el propio trabajador. Ya creo que ha contestado Charo. Sí. La empresa. ¿Se tiene que seguir haciendo la comunicación de contactos estrechos de mi empresa a los servicios de prevención? Desde el inicio del 2022, mi servicio de prevención me dijo que ya no se hace. Bueno, esto sí tendríamos que confirmarlo con Salud Pública. Esto es una pregunta que os podemos contestar si queréis por correo, ¿sabes? Perfecto, perfecto. Porque este cambio yo no lo conocía exactamente, es muy reciente, pero lo normal es que todo lo que tenga servicios de prevención lo comunica a Salud Pública. Lo que pasa es que al final, pues Salud Pública igual ha cambiado de criterio para que se comunique a través de estas páginas que han comentado las dos doctoras. Contestaremos con vosotros y nos pase la empresa para daros debida respuesta. Incluso podremos darle traslado a todos porque es posible que afecte a más de una. Pedro pregunta, si tras un positivo en el test hecho en casa transcurren días, 1, 2, 3, hasta más, en test de confirmación, ¿qué fecha tiene la baja y por lo tanto previsible alta? Si se confirma, hablándolo con el médico, yo le digo al médico, yo me hice un test en autodiagnóstico y lo he confirmado 3 días después, pero yo me he aislado desde el primer día. El médico, como lo tiene confirmado, retrotraerá la baja al primer día y entonces hay que contar los 7, si no tiene síntomas, 7 días. Si tiene síntomas, pues hará un seguimiento más largo. Exacto. Correcto. Porque siempre ponemos duración estimada. No quiere decir que todos los procesos. Hay personas que son más cortos y hay otros que se alargan. Ha ocurrido que he visto por ahí una pregunta que te da positivo el sábado y tú no trabajas sábado ni domingo. Cuando tú te pones en contacto con el médico es el lunes que se te confirma. Dice, oye, yo necesito la baja, pero es suficiente desde el lunes. Pues serán 5 días. ¿Vale? Pero a contar desde el sábado. Vamos a ver, para el aislamiento se empieza a contar desde el sábado, pero la baja la empezamos desde el lunes, 5 días nada más de baja. Correcto, y como se empezó el sábado, son los 7 días, el viernes se daría dado de alta. Exactamente, para incorporarse. No se cuenta fin de semana. ¿Que trabaja fin de semana? Pues hay que contarlo. Pero por lo tanto, para concluir, resolver esta cuestión es que contamos desde la fecha de antígenos si se confirma. Claro. Correcto. En vehículos de empresa, los trabajadores con mascarillas ¿cuántos pueden ir? No lo entendí. En vehículos de empresa que tienen que ir con mascarilla, lógicamente, ¿cuál es el número de ocupantes? Bueno, yo creo que en el momento actual no está limitado. O sea, que si lo que sí se aconseja es la mascarilla, y que haya flujo de aire. Exactamente. Lo importante es que haya movimiento, que haya movilidad de aire. Pueden ir 3, 4, pero con mascarilla. Para los no convivientes, si va una pareja en un coche o van 3 personas que son de la misma familia, pues bueno, si conviven en casa no tendrían problema. Sí, esta pregunta me imagino que viene porque hubo momentos que se restringió el número de ocupantes. Sí, sobre todo cuando había desplazamiento de trabajadores que iban en furgoneta y demás, había un límite, ¿no? Ahora mismo... Tampoco había ni no había vacunas, no había nada, efectivamente. Aquellos tiempos de marzo, abril, mayo del 2020. Porque todo era nuevo, era más grave. En fin, y no había tampoco vacunas, en fin. Estábamos vacunados. Si la empresa no sabe el diagnóstico, ¿cómo sabe que tiene que buscar contactos estrechos? Es que la empresa no es la que tiene que buscar los contactos estrechos. Es decir, el mismo que sea positivo es el que tiene que ir a contactar con sus contactos estrechos y decirle, oye, que he sido positivo, para que ellos se observen lo que hemos dicho. Si eres contacto estrecho, no tienes síntomas, pues entonces pues no tienes que hacer nada. Llevar cuidado con las medidas de precaución extremas. Exacto. De hecho, como se ha dicho antes, por un lado, si está vacunado, ya sabéis que el contacto estrecho si no tiene síntomas, no tiene que cuarentenarse. Es decir, que no habría problemas por ahí, pero de todas formas, en los folletos que os vamos a dar, hay una cara del folleto, habla de soy positivo, y en el otro soy contacto estrecho. En esos dos, para que vosotros tengáis de cara también al ciudadano, en recursos humanos, donde queráis, una información precisa y actualizada. La vamos a distribuir en muchos puntos, pero está editándose en este momento.
Perfecto. Aquí viene una pregunta muy repetida por los empresarios. ¿Está obligado el trabajador a comunicar si está vacunado o no? En caso de contacto estrecho. Que si está obligado A comunicar bueno, si está. Porque claro, sí, vamos a ver, en el ejemplo sí. de anterior es que están ocurriendo donde empresas que están Sí. pidiendo el certificado COVID. Claro, el Ya, empresario se reúne con los trabajadores y claro, para mandar a trabajadores o no a esa hora en concreto que le están exigiendo tener el certificado, sí. la pregunta, aunque sin querer saltarse la ley de protección de datos, es ¿cuál de vosotros está vacunado o cuál de vosotros no está vacunado? Eso es una cuestión que puede chocar o no con la protección de Es datos, un pero también con la acto, seguridad de todos. Sí, es obligación normal. no hay de comunicarlo, pero es un acto de buena fe. Tú te lo están preguntando para poder llevar una mayor prevención contigo y Claro. mejor para él. O sea que... si Es no un tiene- tema, al tratarse de un tema de salud pública, si por ejemplo una empresa adopta la decisión de pedirle a todos los trabajadores, por ejemplo, para saber los necesito, pues es que me mostréis un certificado de vacunación, donde viene la pauta, se ha puesto la una, la segunda y tal. A poder pedir, ahí sí se sabrá, porque ya estamos llegando a los niños hasta los 12 años, ahí se sabrá si la piden a todos, que no la presentes porque no se ha vacunado o porque no quiera presentarlo. Lo que es cierto es que no hay una obligación taxativa, pero sí se puede hacer como recomendación, pues una empresa la puede hacer de forma recomendable. Muchas gracias. Creo, Raquel, te han contestado diciendo que efectivamente ya desde enero el Servicio de Prevención no hace contactos estrechos. Habéis respondido, ¿verdad? Sí. Sí, En caso de reinfección, ¿es recaída? sí. Sí. Si es reinfección de COVID, si son los mismos síntomas, recaída, cuando se ha incorporado a trabajar, lo ponemos como recaída, nosotros o el médico de primaria. Entiéndese por reinfección que han pasado menos de 180 días, es decir, si hay personas que se han infectado 2 veces de COVID, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de que tú te infectas y entonces a veces no es que se reinfecte, a veces es que todavía no está curado. Si se ha dado el alta, se va a trabajar y hay una recaída. O complicaciones, después, entonces es diferente. De todas formas, si se computa y punto. Generalmente se computa, hay que valorar, porque hay matices. Cada caso es diferente también, ¿eh? También tenemos que ver cada caso. Es que no todos son reinfecciones, eso también es verdad. No sé si me podéis contestar a esta pregunta, porque yo el otro día hice los números que salió en un diario de aquí de la región de Murcia. ¿Podríamos estar hablando de un 1,5% de reinfección o más? Si pues manejáis estadísticas. No está sacado el número, ¿no? ¿Verdad? No de reinfección. No, porque tenía que ver un amigo. Vale. El otro día sí había, el otro día por un diario decía que había, hice los cálculos y me salía, pero bueno, lógicamente... Bueno, si es reinfección, es una recaída y se computa y ya está. Correcto. Caso del trabajador con síntomas en el centro de trabajo que no se hace prueba porque no le dan cita o no quiere, ¿cuál sería el protocolo a seguir? Pues el protocolo dice que se debe aislar. Pues se le comunica al trabajador por escrito que debe aislarse por seguridad de salud pública, ¿verdad? ¿Podéis repetir la página donde en las empresas podemos ver la situación de baja o alta de los trabajadores? Sí, ponerla a ver, Mercedes. Sí, si os parece la ponéis en el chat y así la pueden leer todos. A ver, un momento. Buenos días. Si los 7 días de baja por positivo se sigue dando positivo en prueba de antígenos, ¿cómo hay que proceder? Es que no nos hemos enterado, perdón, es que estábamos... Sí, perdona. Buenos días. Si los 7 días de baja por positivos, si a los 7 días de baja por positivo se sigue dando positivo en prueba de antígenos, ¿cómo hay que proceder? Pues muy fácil. Se pone en contacto con el médico de cabecera. Si ya le ha dado el alta, lo anulará ese alta y emitirá el parte de confirmación, que sería los 7 días, y punto. Y continuará hasta que el paciente esté bien. No todo el mundo, como digo antes... Aunque sea sintomático, si sigue dando positivo, se le continúa de aislado y a los 48 horas se le hace otra prueba. Se le pide el antígeno. Pero que se anularía, se anularía el alta. Otra pregunta, no obstante, es laboral. ¿Es posible que en la próxima semana
hagamos una cuestión puramente laboral, no tanto de protocolo de salud. O sea, que lo digo por todos los asistentes, por todas las empresas, que muchas de estas preguntas serán objeto de una exposición, de otra jornada. Pero no obstante, os la transmito. En caso de empleadas de hogar, ¿desde qué día paga la prestación la Mutua o el INS? Es que para todos es accidente de trabajo. Entonces, es para todos. Desde el primer día. Claro. Vale. El primer día, trabaje o no trabaje el trabajador, el primer día de la baja lo paga el empresario. Y el resto, a partir, con las que tengan la contingencia profesional, la Mutua o el INS. Porque se asimila a una contingencia de accidente de trabajo. Sí, a efectos solo económicos. A efectos económicos, no exacto, no del resto de los. De hecho, las mutuas no pueden hacer propuestas de alta de los pacientes que tienen con COVID, porque es son común, accidentes de trabajo. aunque son accidentes de trabajo, aunque ponga el médico de familia con licencia común. Por otro lado, si la investigación de los contactos estrechos y sus efectos depende de si el trabajador está o no vacunado y no quiere informarme de tal cosa, ¿cómo puedo saberlo? Es claro, eso es un problema que se están encontrando las empresas. Sí. Que muchos trabajadores, bueno, no muchos, hay excepciones que los trabajadores no informan o no quieren informar de su situación de vacunado. Claro. Y más grave, que ingresan en el hospital y no dicen que no están vacunados. Exacto. Y fíjate que las complicaciones sanitarias, la previsión es muy diferente para un médico tratar a un paciente a otro. Que no se le puede obligar a la gente a que diga lo que no quiere decir, nos engaña el que quiere. El más perjudicado es él, pero los demás lo que tenemos que hacer es guardar las normas y hacer lo que tenemos que hacer. Sí, es informarles. Es un riesgo que tenemos que cubrir, que tenemos toda la sociedad en todos los niveles. Nosotros no desde el punto de vista laboral. Claro, es que no hay forma de combatir eso y bueno, pues estamos un poco indefensos ahí. Es igual que en la prueba. ¿Podemos exigirle que se haga la prueba? Preguntan por aquí. Ahora mismo no, ya sabéis que la exigencia de la prueba, la exigencia de la prueba, de la certificación, es para entrar en determinados establecimientos, ¿no? Que es donde hay fiesta, baile, hotelería, ahí donde, según las medidas de restricción. Pero hoy por hoy, bueno, pues la empresa puede adoptar una medida consensuada que estén todos de acuerdo, pero si alguno se niega, no podéis obligarle. De hecho, si una persona es asintomática, ha sido contacto estrecho, él piensa que no tiene nada y no lo dice, se va a trabajar y luego resulta que está transmitiendo, pues las consecuencias para los compañeros, pues en ese grupo de compañeros puedan ser más vulnerables, que las consecuencias incluso estamos viendo como médicos en personas que están vacunadas y que son vulnerables a lo mejor solamente por la edad y luego han tenido unas complicaciones pues muy serias. Muy graves. Ya esto lo que tenga, si esto ocurre, por ejemplo, en personal nuestro, por negligencia y por mala fe, se le puede incluso abrir un expediente, ¿verdad? En las empresas, por lo que tengan establecido sus estatutos en su reglamento, ¿verdad? Pero si se descubre, como ha dicho antes María, hemos tenido algún caso de un señor que ha ido a la UCI y cuando ya estaba muy mal, reconoció que estaba vacunado después de que estaba no vacunado, después de haber dicho que sí se vacunó. Pues igual que existen fraude, igual que existen esta gente que ha detenido la policía porque estaban haciendo falsos de certificados falsos de vacunación, de certificados, es decir, este porcentaje pues es inevitable, está ahí y lo único que puede acudir la empresa es iniciar un expediente. Eso ya, no sé, eso ya es que nosotros en esa parte no la conocemos bien, pero lo que es cierto es que no es obligatorio, pero si mañana se produce un despido por una negligencia de este tipo, un señor que ha contagiado a un grupo entero, pues probablemente el juez le dé la razón a ese despido procedente. Vamos, lo pongo como ejemplo, ¿verdad? Es decir, que eso no es obligatorio, pero es como, vamos a ver, como el deber de auxilio. Tú vas por la calle, ves un señor tendido en el suelo, tú no eres médico ni enfermero, pero si tú no intentas ayudar, aunque sea llamando al 061 al 112, tú has hecho una omisión del deber de socorro. Eso está en el Código Civil. Claro, y además, sería igual.
Además, si tú estás cometiendo un delito contra la salud pública, ¿eh? Claro. O sea, si Si lo ocultas y no lo estás sabes. ocultando y después Eso. se descubre, desde luego, pues es un delito y es importante. Otra cosa es que un señor diga, pues mire usted, no estoy vacunado ni me voy a vacunar. Bueno, pues entonces ya la empresa, como habéis dicho algunos empresarios, la empresa lo sabe y como lo sabe, pues pone las medidas de protección, las medidas de cambio de puesto de trabajo, etc. Correcto. Aparte del FIE, lo más fiable es el IDC. Eso es lo que... Yo no sé lo que es el IDC. Nosotros hemos conocido... El IDC es el informe de datos de cotización. Eso no lo podemos contestar nosotros, lo Eso tendría no que lo- contestar el INS. Sí, el INS, Correcto. sí. Bueno, no se preocupe, le digo a los asistentes, haremos una jornada específica de lo que puede afectar esto desde el Las punto de vista empresas. laboral, no solamente del protocolo de salud que estamos tratando. Porque FIE está tardando mínimo 5 días y luego seguros sociales dan problemas o lo solucionas con... Otro se vuelca mejor. Pues, pero ya tiene más entretenimiento. No lo sé. ya. Si queréis contestar... Es que a eso no lo podemos contestar nosotras. Vale. No sabemos. Estamos viendo que contactos estrechos están dando positivos a los 4 o 5 días. ¿Pueden contagiar en ese plazo? Sí, Sí. sí, porque... Por eso, en el momento que uno Claro. piensa que es un contacto estrecho, tiene que extremar las medidas de protección. Exacto. Extremarlas. No te mascarillas, Sí. para que sean FP2, distancia, no mezclarte con gente, tienes que extremarlas. Si vas al trabajo, pues Sí. tener las distancias, poner todas las medidas. Hasta Por eso, que ya se claro. confirma que hay las. Por eso os decíamos antes que incluso estando vacunados se puede contagiar. O sea, se puede contagiar a otros y ser contagiado por otros. La diferencia estriba en el nivel de viremia, de virus que tiene. Es decir, en lo que su cuerpo puede eliminar y lo que le puede hacer enfermar. El vacunado tiene una levedad mayor porque va a tener viremia, puede salir positivo. De hecho, muchos saldrán positivos muy débiles. Pero ya sabéis que la vacuna lo que hace es evitar la gravedad de la enfermedad. Efectivo o proactivo, enviar la baja o alta por email. Ya le hemos Claro. dicho que se ha intentado, pero no ha sido posible. No ha Ya sido. lo hemos Por la comentado protección de antes. datos. Ningún sistema informático en las comunidades autónomas fácil es, pero no se ha probado que no. Que lo Sí, único me que se acuerdo ahí. puede comunicar, claro, lo único que se puede comunicar es a un móvil, a un smartphone personal, está usted de baja o le vamos a dar el alta. Es lo más que se puede. Sí, Inmaculada proponía, dice, bueno, si el trabajador lo solicita, pero si esta vía ha sido imposible y descartada. Lo que sí es cierto es que las bajas no se generan automáticamente. En la mayoría de los casos tardan 3 días en aparecer los datos. Es más bien un comentario. ¿A dónde nos dirigimos para rectificar las bajas o altas en caso de error o de discrepancia? A la inspección médica. A la inspección médica. Al servicio de incapacidad temporal y salud laboral. Correcto. ¿A qué dirección de la inspección nos dirigimos para cambios de fecha? Creo que cambian a Servicio de incapacidad temporal y salud laboral. Todo este servicio. Sí, también por los Supongo que ha quedado claro, no obstante, si queréis, si no ha quedado claro, Podemos pasaros la vía de procedimientos de solicitudes para las empresas. Pero igual hay una para las empresas. sí, nos están preguntando varios que cuál es la dirección de la inspección que nos podemos dirigir para Sí. cambiarla. De todas formas hemos sacado una guía de procedimiento que se hace a través de la web y ya diremos qué procedimiento es. ¿De acuerdo? Sí. Es que yo ahora de memoria no me lo sé. Vamos a ver. ¿Tú lo tienes? No sé. No, pero ahora mismo mejor Ahora Toda esa información, si os parece, como nos vais Sí, a todo lo pasar decimos, la sí. exposición, la presentación, pues no la pasáis. Sí, sois Vale, de acuerdo, y os damos la página, el número de procedimiento donde las empresas pueden. Perfecto. Pero igual que Sí. cuando alguna empresa quiere que nosotros enviamos a algún paciente que tienen de baja, nos envía por Control de empresa, para que hagamos un por control el de mismo empresa. del control de empresa. Podéis preguntar. o lo pondremos, número para hacer un control de empresa o para modificar, o sea, incidencias COVID podemos poner a ver este procedimiento. Muchas gracias. No obstante,
Toda esta información se va a colgar en nuestra página de FREN.es y el vídeo, como se está grabando, que hemos dicho anteriormente, se subirá a YouTube. Un trabajador que es viernes negativo, pero sin embargo una PCR es positiva el lunes, ¿tiene que volver a solicitar la baja? Si es la PCR positiva, sí. Sí, tiene. Es que sí, es más sensible. La PCR incluso a veces da positiva, aunque el test de antígeno dé negativo. Y entonces lo que tienen que hacer en los laboratorios es reciclar. Y hasta que llegas a más de 30 ciclos puedes seguir contagiando. Bien, una aclaración aquí también para todos. Vamos a ver, sobre todo cuando lo planteen las empresas. En la última modificación del protocolo que se ha hecho tanto en el Ministerio y se ha adaptado, lógicamente, en la Comunidad Autónoma de Murcia, es que ya no es necesario la realización de PCR, salvo en determinados casos. Por ejemplo, los no vacunados sí se recomienda la PCR. A los inmunodeprimidos, trasplantados, embarazadas y personal con dificultades, con problemas de sistema inmunitario, a esos sí hay que hacerle la PCR. En el resto se ha adoptado el protocolo, incluso es más. Fijaros que hasta ahora era indispensable que un sanitario, para incorporarse a su puesto, se le exigiera una PCR y se ha cambiado. Ya no es así. ¿Por qué hablamos de los test de antígenos? Hablamos por la agilidad, por la rapidez y por la levedad, en este caso, de la enfermedad. Por lo tanto, cuando la gente insiste, hay por ahí he visto algunos vídeos que están corriendo por las redes sociales, alguna gente indignada, pues yo me quería hacer una PCR y el médico me decía que no era necesario y me la hice y tal. Bueno, a título personal, cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, pero la recomendación general es que, ya sabéis, para los empresarios, los test de antígeno. Es más, ya os digo que a partir de muy poco, las propias farmacias van a tener los mismos test de antígenos que el servicio público. Eso lo digo para el que no quiera acudir o tenga un problema un fin de semana o por lo que sea, van a emitir certificados. De forma que los test de antígenos, os digo, los positivos son positivos, en un PCR también. El único problema es que hay algunos negativos, algunos que pueden ser falsos negativos, porque esos sí podrían ser positivos, pero en cuestión de un día. Es decir, la diferencia entre la PCR y el test de antígenos ahora mismo es que la PCR abarca un periodo más amplio para detectar la positividad. Es más sensible que ninguno. Mientras que el test de antígenos, tanto al comienzo como al final, hay un par de días, ¿verdad?, que puede que no detecte esa positividad. Por lo demás, es esa. Por lo tanto, un test de antígenos positivo es positivo, no hay que hacerse PCR, ahí lo que hay que insistir, y un test de antígenos negativo, pues depende, si otro te sale positivo, ahí sí está la duda, para poder salir de duda en que se haga una PCR. Creo que se me habrá entendido. Perfectamente. ¿El médico puede dar la baja con una mera manifestación del trabajador? Aquí viene por la picaresca del trabajador Por COVID no. Tiene que haber un positivo. O bien el que ha hecho el servicio público, que no tiene que repetirla, o bien si se lo ha hecho en farmacia y en su casa, tiene que hacerse un test de antígeno para darle la baja. Y que sea positivo, claro. O que tenga síntomas el paciente. Es que si tiene síntomas y sale negativo, como decía antes María y Mercedes, puede ser otra cosa. Hemos tenido casos de resfriado y de gripe que han salido negativos, ¿eh? O sea, que todos no son COVID. Hay personas que, bueno, he hecho la prueba y tenían pues, una pseudogripe, es decir, que no se vacuna de gripe, la gripe también anda por ahí pululando, ¿verdad? Sí. Mónica comenta, tengo un trabajador que no ha vacunado, estuvo en contacto estrecho con un positivo. Le dije que se fuera a casa y contactara con el médico porque al no estar vacunado debía guardar la cuarentena de 7 días. Exacto. Además de acusarme de discriminarlo por mandarlo a casa, me dijo que llamó al centro médico y le dijo que si no tenía síntomas no le hacían ninguna prueba ni le daban la baja. ¿Cómo debe proceder la empresa en esta situación? Me dices que no tenía síntomas. Sí, dice, no tenía síntomas, claro, no tenía síntomas porque era mero contacto estrecho de un positivo. Pero al ser contacto positivo claro, para estar no vacunado, y no vacunado, claro. O sea, con un contacto el protocolo dice que sí, que hay que haber que guardar cuarentena. Sí, pero por lo tanto le tendrán que darle de baja. Claro. Llamada de atención al médico. ¿Cómo debe proceder la empresa? Pues
ponerlo en conocimiento de la inspección médica y decirle que proceda a darle de baja. Pero ya es una pega. Él tiene que demostrar que no está vacunado y luego que... Bueno, pero vacunado sí lo vemos. Lo vemos, nosotros lo vemos. Sí, exacto. Pero ya digo, ya es una opinión personal, la paradoja de resulta que estamos protegiendo el servicio de salud al no vacunado porque le vamos a dar una cuarentena de 7 días que el vacunado no la va a tener. En algunas cosas sí. Pero por encima de eso, Andrés, está en que tenemos la obligación de la sociedad nuestra y de la medicina, es proteger al que va a enfermar. Entonces, ante ese no vacunado que tenía que haberse vacunado, ya sabemos que no está siendo solidario, pero si no está vacunado hay que protegerlo. Entonces, la forma de protegerlo es aislándolo también y evitando que contagie a otros. Piensa que el no vacunado, aunque hemos dicho que contagian tanto los vacunados como los no vacunados, pero el no vacunado es más infectante, o sea, a su vez es más peligro para él y a su vez contagia más a los demás. Por eso el que se adopte la medida de que se cuarentene en casa. No, está claro que desde el punto de vista de salud posiblemente sea lo más recomendable. Claro. Pero aquí hay un tercero social, que es la empresa, que por la actitud del trabajador al final pierde un activo. Pero tal vez en ese caso tendrán que ser los jueces los que digan y obliguen, pero nosotros no podemos hacerlo. No, está claro. Si todo es esto verdad que decían que se premia al no vacunado, por ahí he visto que se premia al no vacunado, pues... Sí, eso, mira, te voy a poner un ejemplo, Hay más de uno que se ha muerto, un ejemplo que se puede aplicar a otra enfermedad. Según hay una ley que se llama la ley del testamento vital o la ley de documentación e información clínica, autonomía del paciente, que el paciente tiene libertad para elegir si un médico le va a tratar o no. Un médico te dice, te voy a poner este tratamiento para tu enfermedad, y el paciente se niega. El médico dice, pues chico, pues nada, aquí dejámoslo por escrito, lo deja constancia en la historia clínica y se niega a que le trate. Ese paciente va a enfermar y tiene la repercusión que tiene en la empresa, porque hay que darle un parte de baja. Estamos en la misma situación. Es decir, tiene absoluta libertad para negarse a un tratamiento. No sé si yo creo que se me entiende. No, perfectamente. Esto está así en ley, es decir, está así. Y entonces, en este caso de las vacunas, pues el tratamiento es similar. Es decir, no podemos saltarnos la ley. Que es insolidario, que es injusto, porque imagínate que ese paciente pues tiene una tuberculosis. Pues ese paciente puede infectar de tuberculosis a sus más cercanos, ¿verdad? Bueno, pues todo esto es un poco los inconvenientes que tiene, pero tenemos que respetar lo que está en ley. Correcto. Y si esto se extiende, ya veis que hay otros países que van desarrollando normas. Es decir, obligan a ciertas empresas a que se vacunen y lo confirmen. En trasplantados, a alguien que le tenga que hacer un trasplante, si no está vacunado, no se le hace el trasplante. O toman otras medidas. No se le paga la baja en el caso de que no esté vacunado, pero aquí en España aún estamos así. Vamos. El ejemplo de Francia y Australia, sí. Alemania también. Y Viena y Austria. Venga, pues nada, seguimos. Mari Carmen Juárez dice, bueno, si hay un error en la baja porque el test oficial dio positivo y a una fecha y el test casero dio el día anterior, se puede cambiar perfectamente la baja con esa reclamación a la inspección médica, ¿verdad? Sí. El problema es distinguir entre los vacunados y no vacunados. Como la empresa no podemos exigir, entonces se complica mucho más la protección de los no vacunados, pues efectivamente. Sí, volvemos al tema. La última modificación de la estrategia de la región de Murcia del 11 de enero indica que los servicios de prevención tenemos que seguir comunicando contactos estrechos, pero solo hay que comunicar los mayores de 50, mujeres embarazadas y trabajadores inmunodeprimidos. ¿Eso es así? Sí, esa sí es más partida. Estoy haciendo la consulta yo precisamente para que me lo contesten y esta creo que es la más cercana a la que acaba de decir esta persona, que se ha hecho para determinadas personas con cierta vulnerabilidad. A partir de 50 años y personas con cierta... Y personas vulnerables, correcto. Se estima que en algún momento deje de ser obligatorio para la empresa proporcionar mascarillas. Bueno, yo me imagino que aquí va por la prevención de riesgos laborales y hasta que sea obligatorio
llevar mascarillas serán las empresas. Eso, por eso antes las preguntas antes, Andrés, de que si tenía que pagar la empresa las mascarillas o no, va precisamente por eso, por la prevención. Tú, cuando vas por la calle, el señor es su obligación comprarse su mascarilla, pero en el medio laboral es la empresa la responsable de esa medida. Si tras los 7 días me hago un test casero y sigo siendo positivo, lo que hemos dicho, tendrá que ponerse en contacto con su médico. Exacto. ¿Qué tipo de mascarilla debe proporcionar la empresa? Hombre, depende del riesgo que tenga, ¿no? Pero vamos, ahora mismo la FFP2 son las que se están utilizando básicamente. Estamos muy cerca. Igual, claro. FFP2 y luego las medidas de distanciamiento correspondientes, etcétera. Depende de la empresa donde trabajen, si es de cara al público, se utilizan productos, etcétera, etcétera. Y siempre el gel, acordarse de que en este virus, cuanto mejor se tomen las medidas, sobre todo de higiene, mejor, porque es muy transmisible. Y es muy posible que esté depositado en cantidad de superficie. Es decir, no se va tan rápidamente. La ventilación es importante, la mascarilla es importante y el lavado. Cuando la gente dice que no tenemos hidrogeles y tal, es de, mira, el agua y el jabón de toda la vida. El agua y el jabón quita el virus del medio, lo elimina de la superficie de la piel. Y entonces, al no estar en las manos, cuando nos las llevemos a tocarnos la nariz, porque hay un estudio que ha demostrado que nos tocamos 6.000 veces la nariz al cabo del día, ¿verdad? Pues bueno, pues nos tocando la nariz es cuando se puede producir ese contagio. Charo sigue andando en el procedimiento de contacto estrecho. Gracias por la información, Charo. Si pasan los 7 días sin tener síntomas y el test sigue dando positivo, ¿puedo continuar o sigo de baja? Lo que hemos dicho antes, el médico es el que tiene la última palabra. El test de antígeno no dice si tiene con una PCR sabríamos los ciclos, si ya han superado los 30 y que entonces no contamina, pero si un test de antígeno está diciendo que está contaminando, no nos da más especificidad, con lo cual con eso es más días de aislamiento. Charo pregunta, el rastreo de contactos estrechos laborales lo hace el servicio de prevención y es la empresa la que comunica al servicio de prevención que tiene un positivo para que éste haga el rastreo. Si la empresa no sabe que el trabajador tiene COVID, ya que desconoce el diagnóstico, ¿cómo le va a comunicar al servicio de prevención que lo tiene para que haga el rastreo y comunique los contactos estrechos a vigilancia? Buena pregunta. Buena pregunta, sí, porque realmente es verdad, incluso aunque tenga un parte de baja laboral, en el parte de baja no suele venir a la empresa, no va el diagnóstico, lógicamente. Entonces, salvo que lo diga el trabajador, oye, no, mira, que estoy por COVID, que eso es una cuestión normal, ahí sí ya podría saber algo, pero no por el parte de baja. Y entonces el servicio de prevención de riesgo, pues claro, si la empresa no lo envía, él podría... En el servicio de prevención de riesgo, vamos a ver, el servicio de prevención de riesgos hay sanitarios, ¿verdad? Y al haber sanitarios sí que podrían tener conocimiento de si hay COVID o no. Claro, si no, ¿cómo van a comunicar a salud pública? Sí, ha quedado clarísimo que un contacto estrecho vacunado no guarda cuarentena. ¿Quién se encarga de avisar a los compañeros que son contactos estrechos de un trabajador positivo? ¿La empresa o el trabajador positivo? Ahora mismo el trabajador. Y los rastreadores. Es decir, los rastreadores que todavía siguen trabajando en salud pública, su obligación es preguntarle al positivo, oiga, ¿usted con quién ha tenido un contacto? Porque ya sabéis que hay una categoría, tanto el minuto, cercanía, etcétera, etcétera, y tiempo. Y entonces esos rastreadores van a llamar a esas personas para decirle que son contactos estrechos. Pero uno, no se preocupe si está usted vacunado, si no tiene síntomas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Son el propio servicio de salud pública. Y ya el servicio de prevención hasta el punto en que se puede informar con salud pública sobre estos casos. Sí, bueno, hay más comentarios sobre los no vacunados, del premio, entre comillas, etcétera, pero hay países en concreto que Alemania, sí, y a los no vacunados no le pagan la semana de aislamiento. Bueno, todo eso ya lo hemos dicho, sí. Sí. En caso de que un trabajador no quiera comunicar si está o no vacunado, ¿puede emitir un certificado para que me firme esa negación? Es una cuestión más laboral que de salud. Ya sí, esto ya es un tema más jurídico también. Correcto. En la parte de baja indica, en el parte de baja indica asimilado accidente de trabajo, que es COVID. Es así, eso, correcto. Eso. Los rastreadores...
Los rastreadores, Charo, los rastreadores no preguntan por los contactos estrechos laborales, solo preguntan por los contactos estrechos a nivel personal. Los laborales los busca el servicio de prevención. Hasta ahora ha sido así. Correcto. Y ya la última pregunta, ¿pero los rastreadores funcionan únicamente para personas de riesgo? ¿No? Pero los rastreadores, efectivamente, lo que tratan ahora sobre todo es de localizar, para evitar brotes, aquellos núcleos, como hemos dicho antes, donde hay más vulnerables. Personas mayores, de 50, donde hay pacientes, posibles enfermos, entonces enfermos que tengan enfermedades inmunodeprimidas, ahí donde se están volcando. Pero sobre todo los rastreadores es que tienen que saber de una infección, un brote en un sitio en concreto, que evitar cualquier brote que se pueda producir. Véase en una residencia, véase en cualquier otro lugar que tenga personas mayores y esto puede aumentar el brote en una empresa, etcétera. Es decir, esa es la función básica de los rastreadores. Claro, lógicamente el apoyo, como hemos dicho, de los servicios de prevención es importante. Correcto, pues parece ser que no hay más preguntas. Estamos ahí unos segundos y mientras vamos despidiendo, si no entra nada, pues interesantísima y agradeceros el interés. Más de 100, han estado casi 140 empresas y nos consta que nuestros vídeos se ven mucho los fines de semana cuando los empresarios pueden tener un tiempo para poderlo visionar. Os dan las gracias por la charla, muy interesante. Bueno, pues yo igualmente llegan los agradecimientos a Jesús, a Mercedes y a María. Bueno, Jesús, muchísimas gracias, director. A vosotros. De verdad, lo que habéis hecho hoy no solamente ha sido una cuestión empresarial, sino una cuestión social e importantísima, porque todos son empresas, todos somos trabajadores y al fin y al cabo todos somos ciudadanos y esta información es fundamental. Ha entrado una nueva pregunta. Si tengo un trabajador positivo y me dice que no ha habido contactos estrechos dentro de la empresa, ¿debo comunicarlo aún así al servicio de prevención? Sí, el hecho mismo de que haya un positivo y lo tenga avisado, claro. Servicio de prevención, de alguna forma, porque es el que va a asesorar a la empresa para las medidas que tiene que adoptar. Y al haber un positivo, pues es mucho mejor que lo sepa, claro. Bueno, pues muchas gracias. No sé si queréis decir algo para despedirnos. Hombre, fundamentalmente, agradecer también a todos los que han estado ahí presentes, que han echado también su tiempo para poder informarse. A nosotros nos interesa mucho que os llegue a todos. Pensad que el otro día en la CROE, el secretario general, le dimos un documento para que transmitiera a todas las empresas hasta donde pudiera llegar. Pero, bueno, esto puede ser muy útil, lo que habéis organizado, para que llegue a la mayor parte de empresas, ¿no? Sea de vuestro sector o de otro. Y que os vamos a enviar lo que hemos dicho, estos folletos de información que se va a entregar al ciudadano y la exposición de la subdirectora y la jefa de servicio, Mercedes y María, porque eso lo pueden tener todas las empresas perfectamente, las preguntas con las respuestas y consultarlas en cualquier momento. Y los enlaces con la seguridad social para que les sea fácil meterse. Simplemente una cosita deciros, y es que, por como todos los sistemas, estamos, desde que adoptamos la medida de dar el alta a los 7 días, los dislates que hay de fecha muchas veces son ajenos a nosotros. Es decir, son cuestiones que al ser una novedad, los pobres informáticos están como locos tratando de resolver todas las incidencias que se están produciendo, ¿verdad? Pero vamos, quiero que sepáis que tenemos un ejército de inspectores, digo ejército porque se han movilizado todos para esto, que están haciendo, hay días que han estado haciendo hasta 100 y 200 altas solitos para que se pueda producir estas altas previstas al 7º día y evitar lo que ocurrió al principio, que había pacientes que no podían conectar con el centro de salud, etcétera, y tenían problemas para que se le diera el alta, no solo la baja, sino luego el alta, ¿no? Y la empresa esperándolo. Por lo tanto, pues nada, también tenemos que dar las gracias a nuestra gente que está haciendo esta labor, ¿verdad? Y que nos fallen lo menos posible los sistemas o plataformas de informática. Muy bien, pues muchas gracias. Quiero agradecer también a mi compañera Rosana Pérez, que ha sido la responsable de realizar esta jornada. Claro que sí, por supuesto, a los asistentes, porque ellos les dan sentido a todas estas jornadas que celebramos. Bueno, un fuerte abrazo para todos y nos vemos. Igualmente. Gracias. Salud para todos. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.